Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio de prevención y promoción de salud realizado por los equipos de Hospital Digital que está dirigido para todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre la salud mental para niños, niñas y adolescentes y la importancia de la educación emocional. Este lunes 2 de mayo se conmemora en diversas partes del mundo el Día Mundial contra el Bullying y el Acoso Escolar, un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores asociados a contextos tanto sociales como culturales, una realidad que afecta principalmente a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años en todo el mundo, pero no solo a ellos, sino que también a sus familias. Para conversar e integrar herramientas de la educación emocional, a niños, niñas y adolescentes y también a sus familias, nos acompaña hoy Helen Cofré. Ella es psicóloga con formación académica en convivencia escolar y habilidades directivas y en recursos humanos, y también, cierto, parte del equipo de profesionales psicólogos de nuestra plataforma Saludablemente de Hospital Digital. Bienvenida, Helen. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día en esta nueva edición de Hablemos de Salud para conversar sobre este tema siempre importante y que aquellos que se han ido conectando también, ¿cierto? Padres y cuidadores de niños también muy interesados también en saber y adquirir nuevas herramientas para, ¿cierto? Manejar este tipo de situaciones. Antes de comenzar, les recuerdo que el chat está disponible para que nos envíen sus preguntas y comentarios, los que serán respondidos por nuestra invitada al final de la conversación. Buenas tardes, Helen, gracias por acompañarnos hoy día y poder conversar contigo de este tema que siempre es atingente y siempre es importante. Hola Eva, buenas tardes. Gracias por la oportunidad y la invitación de poder participar en este espacio que como bien tú decías, es un espacio para poder generar un poco de conciencia sobre la importancia de la temática y poder adquirir también herramientas para que de algún u otro modo podamos aportar en esto. Helen, para iniciar nuestra conversación del día de hoy, lo primero, ¿qué es el bullying? ¿Cierto? Lo escuchamos día a día, hoy día, ¿cierto? En los temas de convivencia escolar, sobre todo, y para quienes están conectados, ¿cómo definimos qué es el bullying? Bueno, el bullying es un fenómeno que ha ido tomando fuerza desde hace unos años hasta ahora. Ahora está en boga por el tema de la pandemia y porque hemos visto casos que han tenido connotación pública mediante los medios, nos hemos enterado. ¿Qué lo que es traducido, en realidad son episodios de matonaje, acoso escolar, pero que también tiene ciertas características y que se hace diferente a otros fenómenos que también se dan en los centros educativos, ¿ya? Las características, sí, para que nosotros podamos hablar y definir qué es lo que es el bullying, tiene que tener, se dan condiciones, por lo general, y entonces podríamos nosotros decir que estamos frente a una situación de bullying, ¿ya? Las características que debe presentar esta dinámica o esta relación es una relación de poder de una figura sobre otra, ¿ya? La condición de que no sea un evento aislado, sino que sea permanente en el tiempo, que, como te decía, que exista como este desequilibrio de poder entre una de las dos figuras, que se dé entre pares también, ¿ya? Y por último, que las víctimas no pueden salir de este círculo de violencia. Escuchamos frecuentemente, ¿cierto? Sobre todo con el tema, como bien tú lo decías, con el tema de la pandemia, probablemente que esta situación afectó mucho más a los escolares, en su entorno, valga la redundancia, escolar. ¿Cuáles son para los padres, cuidadores que hoy día nos están escuchando,
¿cuáles son los riesgos o los síntomas, ¿cierto? O enfermedades que podrían tener los niños, niñas y adolescentes que sufren este tipo de violencia o, ¿cierto?, que manifiestan estas características que tú nos señalabas. Claro. A ver, ¿cuáles son los riesgos, los síntomas? Son varios, en realidad. Van desde síntomas físicos o somáticos a estados emocionales o aspectos que tienen que ver con la salud mental, en este caso de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿ya? Como por ejemplo baja autoestima, actitudes pasivas, trastornos emocionales, dificultades para conciliar el sueño, pesadillas, depresión, trastorno de ansiedad, alteraciones en el comportamiento, que por lo general son súper drásticos también, conflictos a nivel familiar, a nivel social, las víctimas comienzan a aislarse también un poco, como a retraerse un poco de todo lo que están pasando. Y es porque, claro, se ve mermado como las habilidades sociales que no han podido ser como bien desarrolladas o se han aprendido en un ambiente familiar que no siempre nos presta todas las herramientas que necesitamos. Helen, ¿por qué pareciera que la pandemia afectó los niveles de bullying en esta población específica, en los escolares, ¿cierto? Vemos hoy día permanentemente violencia al interior de los establecimientos escolares y con el retorno a clases, ¿cierto? ¿Cómo afectó esto en los niños, niñas y adolescentes? Claro. Bueno, al principio tú decías que en realidad el fenómeno del bullying es multifactorial, ¿ya? Pero sí existe primero el antecedente de que en lo que llevamos de clases presenciales, las denuncias en la superintendencia han sido mayores, ya han aumentado, había un alza. Se entiende que este fenómeno se está dando porque también nosotros ahora, los niños, las personas que trabajamos en educación, tenemos que generar este espacio para que vuelvan a adaptarse y vuelvan a fortalecer como todas las habilidades sociales. ¿Qué pasó con las cuarentenas y con el aislamiento social? Hubo menos oportunidades de poder desarrollar esta habilidad, entonces, por lo tanto, desde ahí se explica un poco que haya habido este aumento en las denuncias, por ejemplo, o estos casos que se han sabido en lo poco que llevamos de clase, 2 meses presencial. Claro, se explica como desde ahí, de que en realidad se vio mermado un poco las habilidades sociales en el tiempo de cuarentenas que tuvimos aislamiento social, y ahora los niños al tener que adaptarse, claro, está un poco debilitado eso, por lo tanto no existe como una forma adecuada de poder resolver los conflictos, y también podríamos hablar sí que estamos como en el proceso de adaptación a todo lo que tuvimos y a las presiones a las que estuvimos sometidos este tiempo. Y lo otro es que también se ha llegado a consenso que existe como una crisis a nivel global. Entonces, los sistemas familiares han estado en crisis, la situación país también ha estado un poco crítica, entonces, en realidad, como hablábamos al principio de que es un fenómeno multifactorial, sí, la pandemia ha afectado, sí, pero también han afectado otras situaciones, que es lo que ha hecho que este fenómeno se esté tocando más estos días, esta semana. Y en este contexto, Helen, ¿cuáles serían las principales recomendaciones para los padres frente, ¿cierto?, a estas manifestaciones de bullying que presentan los niños?
Bueno, lo principal es que los papás puedan estar súper atentos a los cambios de conducta que presentan los hijos, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo es que también se converse el tema. De pronto en los establecimientos, cuando pasa algún incidente o alguna situación en particular, se abordan en las reuniones, qué sé yo, o en las escuelas para padres, pero sí que esto se puede replicar en los hogares y que se hable y que también las familias se hagan cargo de la salud mental de los niños, ¿ya? Generar los espacios para que la confianza en que ellos puedan contar, porque efectivamente es un fenómeno bastante cruel, ¿ya? Eh, y como a las víctimas les cuesta salir de esto, en realidad tiene que ser un ambiente propicio generado para que puedan tener la confianza de poder comentar lo que les está pasando, lo que están siendo sometidos. Pedir las ayudas cuando sean necesarias, ya sea ayuda, asistencia psicológica, también médica. Por lo general, hay síntomas que se relacionan a este fenómeno, al bullying, que tiene que ver mucho como con el aspecto gastrointestinal, los dolores de cabeza, y de repente los papás como que tratan de buscarle una respuesta más bien médica, y que no está mal, por supuesto, hay que descartar todo, pero también como poner ojo en esos síntomas que de repente aparecen así como de la nada y que se asocian cuando los chicos van al colegio, cuando se tienen que levantar, los domingos en la tarde. Perfecto. Y para los niños, ¿cierto? Sabemos que hay niños que muchas veces son más pequeños y que las recomendaciones probablemente van más allá de los padres, pero para aquellos adolescentes, ¿cierto? ¿Cuáles son las recomendaciones para ellos frente a estas situaciones, ¿cierto?, de bullying? ¿Cómo deben actuar ellos? Bueno, es un poco difícil cómo abordarlo, porque como te digo, en realidad es un tema complejo poder salir del círculo de violencia. Pero sí que ellos puedan entender que sus colegios, sus escuelas son espacios seguros y que no hay que normalizar estas situaciones, y que también hay que entender que de pronto son nuestros temores los que nos limitan a poder hacer las denuncias o a pedir la ayuda, porque en el fondo cuando la víctima cuenta lo que le está pasando, no lo hace con la intención de hacer una denuncia, sino que es porque el malestar ya lo ha superado, porque se siente muy agobiado y porque esto genera también un estado emocional bastante complejo que anteriormente te lo iba a mencionar. En el peor de los casos, que también nosotros hemos sabido, existen chicos que se quitan la vida. Entonces es porque realmente estamos hablando de una situación que es muy compleja de abordar, que de pronto nosotros lo vemos como algo de que sí se da, es un fenómeno súper normal que se da en educación, pero que en realidad no es normal y no es sano, porque genera un deterioro en la salud mental, ¿ya? Entonces, buscar en los colegios personas que sean de su confianza, poder contarles lo que les está pasando. También en los espacios familiares generar esto, como hacer estas preguntas y sin duda, o sea, derechamente es pedir la ayuda de cualquiera de los modos que sea. ¿Ya? Por un lado, ¿cierto?, tenemos aquellos niños, ¿cierto?, y padres que son víctimas del bullying, pero por otro lado también, ¿cierto?, tenemos niños y padres eh, de aquellos, ¿cierto?, niños que han cometido bullying. ¿Cuáles son Claro. las recomendaciones para estos niños y para estos padres, ¿cierto?, cuando ya se han generado estas situaciones? Bueno, lo primero, interiorizarse sobre los manuales de convivencia y los reglamentos de su establecimiento.
Lo segundo, seguir los protocolos y buscar los espacios, porque existen leyes y ahora el tema de la convivencia escolar también ha tomado fuerza en la educación. Entonces, buscar los espacios para pedir las ayudas correspondientes, ¿ya? Esperar que recibir esta ayuda y poder canalizarlo también de la forma que es mediante los centros de salud, apoyarse en los equipos de convivencia y lo más importante es como tener la disposición para poder ayudar y aportar en esto. Helen, ¿qué es la educación emocional y cómo puede aportar esto a los niños, niñas y adolescentes y a los padres, ¿cierto?, que se ven envueltos en estas dinámicas de bullying, de violencia? Bueno, la educación emocional se le llama como el desarrollo de las competencias emocionales que podemos alcanzar todos, ya todas las personas, como la regulación emocional, la autogestión, harto igual se habla como de la inteligencia emocional, que en este aspecto se conoce como la inteligencia interpersonal, las habilidades que nos permiten poder alcanzar una vida plena, de bienestar y desarrollar vínculos que son sanos, ¿ya? En general a eso se le llama educación emocional. Ahora, ¿cuáles son los aportes que la educación emocional tiene, no solo en este fenómeno, sino que en todas las interacciones que nosotros podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida? Primero es conocernos y adquirir herramientas sobre cómo yo puedo sentir, qué es lo que siento, cómo lo puedo manifestar y poder también de esa forma reconocer las emociones de las demás personas. Se habla mucho también de empatizar, ya. Y con la educación emocional, esas habilidades se ven fortalecidas, ya. Que previene entablar vínculos que son nocivos, ayuda a adoptar también actitudes positivas frente a la vida, desarrollar las habilidades, claro, desarrollar habilidades para las emociones positivas y, como te decía anteriormente, poder generar como integrar el conocimiento y que nosotros podamos desarrollarnos de una forma más sana y buscando siempre como el bienestar y reconociendo también los vínculos que son sanos y los que son más bien nocivos. Y en este contexto, ¿qué alternativas ofrece hoy día, nos ofrece Salud Responde para niños, niñas y adolescentes que están sufriendo bullying o que sienten que requieren ayuda en esta área? Bueno, primero hacer la aclaración, Eva, de que la línea, tanto así para los niños que son víctimas, también la ayuda es para los victimarios, ¿ya? Por lo general el victimario también ha crecido en un contexto de violencia, ha aprendido a vincularse y a desarrollar esta conducta, por lo tanto no es menos importante enfocarse también en prestarle la ayuda al victimario al igual que a la víctima. ¿De qué forma nosotros podemos ayudar en eso? Bueno, Salud Responde atiende mediante llamadas, ¿ya? El número es el 600-300-7777, opción 1, en la línea de salud mental. En esa línea siempre va a contestar un psicólogo, ¿ya? Y la otra opción es que tenemos es mediante la página del Hospital Digital poder acceder a alguna atención mediante videollamada. ¿De qué forma nosotros prestamos contención, orientaciones, orientaciones administrativas también como con respecto a la temática? De pronto cuando son, de repente los papás necesitan más bien
saber cómo proceder frente a. Entonces, desde ese punto de vista, sí, la orientación, la contención, la atención en las crisis, porque para los papás también es muy complejo poder darse cuenta y reconocer de que sus hijos son víctimas o son victimarios. Entonces, la ayuda es para los papás, para los niños. En el caso de los niños, ¿cierto? Sobre todo los menores de edad, pueden llamar directamente a la línea de salud responde. ¿Qué se hace en esos casos cuando un menor de edad, por ejemplo, llama directamente sin la compañía de un adulto, padre, cuidador? ¿Se recibe igual el llamado? ¿Pueden llamar ellos sin la supervisión de un adulto? Sí, el llamado nosotros lo podemos recibir. Ahora, el plus que nosotros tenemos, que por lo general los psicólogos siempre obtenemos toda la información que necesitamos para poder contactar al adulto responsable. Pero sí, si existe alguna situación crítica en que algún menor de edad requiere atención, por supuesto que puede llamar, se va a atender el requerimiento que tenga y nosotros vamos a seguir como con el procedimiento de poder contactar al adulto responsable, contarle qué es lo que está pasando y que nosotros recibimos esta llamada pidiendo ayuda. Perfecto, entonces aquellos ciertos adolescentes o niños que requieran o que tienen acceso pueden hacerlo, pueden llamar, contactarse y cierto va a haber un profesional psicólogo del otro lado que va a cierto realizar esta contención y esta atención por videollamada a través de Hospital Digital o cierto una llamada telefónica a través de Salud Responde. Exacto, opción 1. Opción 1. Y para los padres, obviamente también, ¿cierto? Existe esta posibilidad para poder conectarse con ustedes y poder también recibir herramientas para poder también enfrentar estas situaciones. ¿Alguna idea, comentario, Helen, que tú quisieras recalcar, ¿cierto? O que tenga más importancia, más relevancia frente a este tema para reforzar un poco sobre las herramientas o sobre aquellos aspectos que los padres y cuidadores tienen que estar atentos frente a los niños? Bueno, yo creo que es importante poder mencionar y en este aspecto entender de que los estilos de crianza son muy importantes a la hora de la forma que nosotros nos vinculamos y nos relacionamos, ¿ya? ¿Qué es lo que provoca el estilo de crianza en los niños, en las niñas o los adolescentes? Es desenvolverse de una determinada forma, ¿ya? Y esto tiene que ver mucho con cómo yo me veo y cómo yo veo a los demás. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental poder desarrollar este estilo de crianza que permita valga la redundancia, un desarrollo integral en el menor, ¿ya? Que a la larga vaya permitiendo que pueda ir fluyendo y que pueda ir desarrollando las habilidades que tiene e ir adaptándose de mejor forma en todos los espacios que nos demanda la vida, que en el colegio, con los amigos, en la familia y cuando somos personas adultas en los trabajos. Eso. Helen, tenemos dos preguntas que nos han llegado desde el chat. Tú lo mencionaste al principio. Si es que lo puedes mencionar nuevamente, ¿sí? ¿Cuáles son las características que permiten a los adultos, a los padres, darse cuenta, ¿cierto?, de que su hijo está siendo víctima de bullying? Y otra pregunta también que sobre lo mismo es, ¿qué pasa, ¿cierto?, con aquellos niños que tienen amigos y ellos se dan cuenta de que su amigo, compañero, está siendo víctima de bullying? ¿Qué pueden hacer ellos en estos casos para ayudar? Ya, la primera pregunta es cómo los papás se pueden dar cuenta primero el cambio de conducta drástico, repentino que pueden tener los niños. Ya por lo general tienden a aislarse,
tienen dificultad para poder comunicarse, presentan baja autoestima, se sienten inseguros, por lo tanto esto, como estos síntomas ansiosos también se empiezan a notar más. La culpa también es como parte y es característico del fenómeno, ya que no lo habíamos mencionado anteriormente, como como casi autocastigarse si yo cuento lo que está pasando, ¿ya? Eso con respecto a cómo el adulto puede darse cuenta. Y cualquier cambio que pueda presentar un niño, siempre es importante poder pedir la ayuda necesaria, ¿ya? Y con respecto a que si un amigo tiene un amigo que ejerce este tipo de abuso de poder con alguien, primero poder conversarlo, poder abordarlo en la confianza de amigos. Y tratar de que el victimario pueda darse cuenta y pueda entender como el daño que puede provocar en la víctima. Lo segundo es que si en contexto escolar pedir las ayudas pertinentes en los establecimientos, o si no, también esta información se puede traspasar a las mismas familias. El contarle a su mamá, que lo pueda abordar de alguna forma, como con la mamá de este otro chico, pero sí no resta la importancia y no normalizar estas formas de abuso que existen, que de pronto se normalizan en los establecimientos educacionales. No es que se normalice, pero se le resta importancia y el daño que puede provocar puede ser irreparable, como lo mencionábamos anteriormente. Muchos chicos llegan como con ideación suicida y es lamentable tener que conversar este tema cuando ya hemos sabido tantas cosas que han pasado y que en el fondo sí se pueden prevenir. Así es. Importante entonces reforzar los espacios, ¿cierto?, de confianza, de comunicación en la familia y también, ¿cierto?, reforzar que a través de Salud Responde, ¿cierto?, pueden comunicarse a través de vía telefónica y también lo pueden hacer a través de la página de Hospital Digital. En ambos, ¿cierto?, los va a atender un profesional psicólogo, tanto para los padres, cuidadores y también, ¿cierto?, para aquellos niños o adolescentes que tengan acceso y puedan comunicarse, ¿cierto? Va a haber un profesional disponible para poder contenerlos. Helen, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, por conversar sobre este tema tan importante y que preocupa a muchos padres y cuidadores, ¿cierto?, en relación al cuidado de sus hijos en los ambientes, ¿cierto?, de convivencia escolar. Muchas gracias también a todos los que se han conectado el día de hoy y que han estado, ¿cierto?, atentos a la conversación de esta tarde. Como siempre, el video de esta entrevista estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube y les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y conozcan todos nuestros contenidos, los que intentan entregar datos útiles en torno a la promoción y prevención de salud. Y como siempre los esperamos el próximo martes 9 de mayo a las 14 horas en una nueva edición de Hablemos de Salud. Gracias, Helen. Gracias a todos a ti. Y que tengan buena tarde. Que tengas buenas tardes. Hasta luego. Gracias, hasta luego.